Hola a todos, me llamo Carmela Rodríguez Vega y soy azafata de vuelo internacional desde hace 15 años, originaria de Valencia, España. ¡Ay, Dios mío! Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo algo tan íntimo y transformador como lo que me ocurrió hace apenas 8 meses. La verdad es que todavía se me pone la piel de gallina cada vez que recuerdo aquella experiencia que cambió mi vida para siempre. Una experiencia donde Jesús Cristo se manifestó de una manera que jamás hubiera creído posible. Todo comenzó en un vuelo de rutina entre Madrid y Ciudad de México. Ya llevábamos unas 4 horas de viaje cuando de repente sentí un dolor insoportable en el pecho. Al principio pensé, vaya por Dios, debe ser estrés o cansancio acumulado. Sin embargo, en cuestión de segundos, me desplomé en el pasillo del avión. Más tarde me enteraría que había sufrido un paro cardíaco fulminante. Lo último que recuerdo antes de irme fue la cara de pánico de mi compañera Laura gritando por un médico a bordo. Luego, la oscuridad. Pero esa oscuridad, queridos amigos, no duró mucho. Lo que vino después fue una luz, una presencia y un encuentro que la ciencia jamás podrá explicar, pero que mi corazón y mi fe reconocieron al instante como la mano de Dios interviniendo en mi vida. Durante los 7 minutos que estuve clínicamente muerta, según me contaron después, mi alma vivió lo que parecieron días en otra dimensión. Es difícil explicarlo con palabras terrenales, pero intentaré transmitiros lo mejor posible esta vivencia tan profunda. La Biblia dice en 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahora entiendo perfectamente a qué se refería Pablo, porque yo también fui llevada a un lugar que no pertenece a este mundo. Un lugar donde el tiempo y el espacio funcionan de manera completamente distinta. Lo más impactante es que esta experiencia no fue casualidad. Ahora comprendo que Dios tenía un propósito, que Jesús quería mostrarme algo, transmitirme un mensaje que no era solo para mí, sino para todos aquellos que tienen oídos para oír y corazón para sentir. Durante mucho tiempo dudé en compartir esta historia. ¿Me creerían? Pensarían que estoy loca. Pero la fe me ha dado la fuerza para superar esos miedos. Como dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Ya no temo al juicio de los demás, porque lo que experimenté fue tan real, tan vívido y tan transformador, que sería una traición a mi fe guardarlo para mí misma. Así que aquí estoy, dispuesta a abrirles mi corazón y compartir cada detalle de mi encuentro con Jesús Cristo. Un encuentro que no solo me devolvió a la vida, sino que me dio un propósito claro y una misión. Y quizás, solo quizás, a través de mi testimonio, ustedes también puedan sentir un poquito de esa presencia divina que me envolvió y me mostró que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestra mente comprender. Porque la Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es la promesa viva de un Dios que sigue manifestándose hoy, aquí y ahora, a través de experiencias como la mía. Dios mío, cuando intento describir lo que viví durante esos minutos, fuera de mi cuerpo las palabras se quedan cortas, pero haré todo lo posible por transmitirles esta experiencia tan sagrada. Lo primero que sentí fue una sensación de flotar, como si de repente mi ser se hubiera liberado de todas las ataduras terrenales. ¡Qué alivio tan grande! Ya no había dolor, ni preocupaciones, ni aquel peso que a veces llevamos sin darnos cuenta. Y entonces apareció una luz tan brillante que debería haber cegado mis ojos, pero en lugar de eso, me atraía como un imán poderoso. Al acercarme a esa luz, pude distinguir una figura en su centro. Dios mío, era Él, era Jesús Cristo esperándome con los brazos abiertos. No necesitaba presentación. Mi alma lo reconoció al instante. Su rostro irradiaba un amor tan puro, tan perfecto, que sentí cómo todas mis heridas emocionales se sanaban con solo contemplarlo. Hija mía,
Me dijo con una voz que parecía resonar no en mis oídos, sino directamente en mi corazón. Has venido a mí antes de tu tiempo, pero hay algo que necesitas ver y llevar de vuelta. En ese momento sentí una paz divina que nunca antes había experimentado. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no era una simple ausencia de problemas. Era una presencia activa, vibrante, que llenaba cada rincón de mi ser. Jesús tomó mi mano y de repente estábamos en lo que solo puedo describir como el centro de operaciones del cielo. Era un lugar donde podía ver simultáneamente el pasado, el presente y fragmentos del futuro de la humanidad. ¡Qué bárbaro! Pude contemplar el plan maestro de Dios desplegándose como un tapiz infinitamente complejo, pero perfectamente ordenado. Vi cómo cada vida, cada decisión, cada oración se entrelazaba en un diseño perfecto. Mira, me dijo Jesús señalando, hacia patrones de luz que parecían representar vidas humanas. Cada uno de estos hilos de luz es una persona, un alma por la que derramé mi sangre. Observé maravillada cómo algunos brillaban con intensidad mientras otros parecían debilitarse. Son sus conexiones conmigo, me explicó con tristeza. Muchos se están alejando, olvidando que la fe no es una tradición, sino una relación viva conmigo. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo que me dejó sin aliento. Vi cómo el mundo actual está en una encrucijada espiritual crucial. Los tiempos se acortan, me dijo con una seriedad que me estremeció hasta el alma. Y muchos de Pont de Saint, mis hijos, están dormidos espiritualmente, distraídos por las preocupaciones de este mundo. Me mostró cómo la Biblia había predicho exactamente los tiempos que estamos viviendo, citando Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero no era un mensaje de desesperanza. Al contrario, me mostró cómo cada pequeño acto de fe, cada oración sincera, cada testimonio valiente crea ondas de luz que combaten la oscuridad que intenta cubrir la tierra. Necesito mensajeros, me dijo mirándome directamente a los ojos. Personas que hayan experimentado mi amor y no tengan miedo de compartirlo. El mensaje de Jesús era claro y urgente. Dios está llamando a un despertar espiritual en este tiempo. Me mostró cómo muchas personas están buscando respuestas en lugares equivocados, cuando la verdad ha estado siempre en su palabra. Diles que vuelvan a las raíces de su fe, me encargó con una intensidad amorosa. Que abran la Biblia no como un libro de reglas, sino como una carta de amor de un padre a sus hijos. Vi cómo este mensaje no era solo para creyentes, sino, especialmente, para aquellos que han perdido su camino o nunca han conocido el verdadero amor de Cristo. Cada alma es preciosa para mí, me dijo, mientras me mostraba caras de personas de todas las razas, edades y condiciones, y he preparado un propósito único para cada una. Esta revelación me hizo entender que no hay coincidencias en la vida. Cada encuentro, cada circunstancia, incluso cada dificultad tiene un propósito divino cuando ponemos nuestra fe en Dios. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando abrí los ojos nuevamente en aquel avión, rodeada de pasajeros asustados y personal médico, ya no era la misma persona que se había desplomado minutos antes. Físicamente seguía siendo Carmela, pero mi espíritu había sido completamente renovado por el encuentro con Jesús Cristo. Lo primero que dije, para sorpresa de todos los presentes, fue: Él me ha enviado de vuelta. La médica que había estado reanimándome pensó que estaba desorientada, pero yo nunca había tenido tanta claridad en mi vida. Mi fe, que antes era como una pequeña llama que mantenía por tradición familiar, ahora ardía con la intensidad de un fuego incontrolable dentro de mi corazón. Los días siguientes a mi regreso fueron difíciles de explicar a quienes me rodeaban.
cómo poner en palabras terrenales una experiencia tan celestial. Mi familia notó el cambio de inmediato. «Estás diferente», me decía mi hermana con una mezcla de curiosidad y preocupación. Y tenía razón. La Biblia lo describe perfectamente en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y así me sentía yo, como una nueva creación. Las cosas que antes me preocupaban, el ascenso en mi trabajo, la opinión de los demás, los problemas cotidianos, de repente parecían tan insignificantes comparadas con la eternidad que había vislumbrado junto a Dios. Mi escala de valores había cambiado completamente. Lo más impactante fue darme cuenta de cómo veía ahora a las personas a mi alrededor. Ya no eran simplemente pasajeros, compañeros o desconocidos. Cada rostro reflejaba para mí un alma eterna por la que Jesús había muerto. En cada vuelo, en cada escala, empecé a ver oportunidades divinas para compartir aunque fuera una pequeña parte del amor que había experimentado. No se trataba de dar sermones o de imponer mis creencias, sino de estar genuinamente presente para los demás, de escuchar con el corazón, de servir desde un lugar de amor auténtico y, qué sorpresa, la gente lo notaba. «Hay algo especial en ti», me decían algunos pasajeros. «¿Qué es lo que te hace tan diferente?». Y esas preguntas se convertían en puertas abiertas para hablar de mi experiencia, para compartir cómo Dios había transformado mi vida. Mi relación con la Biblia cambió profundamente también. Antes la leía por obligación, como quien revisa un manual antiguo. Ahora, cada palabra cobraba vida, resonaba con la voz que había escuchado en el cielo. Pasajes que antes pasaba por alto ahora me hablaban directamente al corazón. Como dice el Salmo 105. «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esa luz me guiaba en cada decisión, en cada encrucijada. Comencé a levantarme más temprano cada día para sumergirme en las Escrituras, para orar con una intensidad que nunca antes había conocido. Ya no era un monólogo, sino una conversación real con un Dios vivo que me respondía de maneras sorprendentes, a veces a través de circunstancias casuales, otras veces mediante la paz inexplicable que inundaba mi corazón ante decisiones difíciles. Dios empezó a abrirme puertas para compartir mi testimonio en lugares que jamás hubiera imaginado. Primero, pequeñas reuniones con amigos y familiares. Después, invitaciones a grupos de oración y estudios bíblicos. Con el tiempo, incluso algunas iglesias me pidieron que compartiera mi experiencia con sus congregaciones. No podía creerlo. Yo, que siempre había sido tímida para hablar en público, ahora encontraba las palabras fluyendo con naturalidad cuando hablaba de Jesucristo y de lo que había visto. Como dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa era exactamente mi situación. No podía callar lo que había experimentado. Era como un fuego que ardía en mis huesos y necesitaba ser compartido. Lo más hermoso de esta transformación es que no se ha desvanecido con el tiempo. Han pasado ya 8 meses desde aquella experiencia y, lejos de disminuir, mi fe y mi pasión por Dios siguen creciendo cada día. He aprendido a vivir en 2 dimensiones simultáneamente, con los pies en la tierra, cumpliendo con mis responsabilidades diarias, pero con el corazón anclado en la eternidad, consciente de que esta vida es solo el preludio de algo mucho más grande. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta nueva perspectiva ha transformado incluso mi trabajo como azafata. Ahora veo cada vuelo como una misión divina, cada interacción como una oportunidad para reflejar, aunque sea un poco, del amor de Cristo. Y lo más increíble es que cuanto más comparto este amor, más se multiplica dentro de mí. Es como si Dios renovara constantemente ese fuego interior para que nunca se apague, para que siga siendo luz en un mundo que tanto la necesita.
Si hay algo que aprendí en carne propia durante esta experiencia extraordinaria, es que la fe no es simplemente un concepto abstracto o una tradición heredada. Es un poder transformador que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Aquel momento crítico, cuando mi corazón dejó de latir y la medicina moderna hacía todo lo posible por traerme de vuelta, fue mi conexión con Jesús Cristo lo que realmente me mantuvo anclada a la esperanza. ¿Saben? Es como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo experimenté esa certeza de manera literal, viendo lo invisible, tocando lo intangible, y eso cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que significa atravesar momentos difíciles. Cuando compartía mi testimonio con un grupo de personas que estaban pasando por situaciones complicadas, enfermedades, pérdidas, crisis económicas, una mujer me preguntó, ¿cómo mantengo la fe cuando todo parece ir mal? Le respondí con lo que había aprendido directamente de Jesús. La fe es como un músculo que se fortalece con el ejercicio diario. No se trata de tener una fe perfecta desde el principio, sino de cultivarla día tras día, alimentándola con la palabra de Dios, fortaleciéndola en la oración y ejercitándola en las pequeñas decisiones cotidianas. Como me mostró el Señor, incluso una fe pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas cuando está puesta en el Dios correcto. Lo que importa no es tanto la cantidad de nuestra fe, sino en quién la depositamos. Y cuando la depositamos en Dios, Él es fiel para llevarnos a través de las aguas más turbulentas, tal como lo promete en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Otra lección fundamental que quiero compartirles es sobre la realidad de la vida después de la muerte. En nuestra sociedad moderna, hemos desarrollado un extraño silencio alrededor de este tema, como si no hablar de ello pudiera de alguna manera evitarlo. ¡Qué equivocados estamos! Lo que vi y experimenté me mostró con claridad que nuestra existencia no termina con nuestro último aliento terrenal. Al contrario, apenas comienza. La Biblia no miente cuando dice en 2 Corintios 5:8, pero cobramos, ánimo, y preferimos ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor. Esa presencia es real, más real incluso que lo que experimentamos aquí con nuestros limitados 5 sentidos. Y lo más impresionante es que Jesús me mostró que lo que hacemos aquí, cada decisión, cada acto de amor, cada momento en que elegimos la fe sobre el miedo, tiene repercusiones eternas. Nada se pierde, nada es en vano cuando vivimos conectados con el propósito divino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La presencia divina no es algo reservado para experiencias extraordinarias como la mía. Está disponible para cada uno de ustedes, aquí y ahora, en medio de sus circunstancias cotidianas. Como me dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta no es una promesa vacía, es una realidad que podemos experimentar momento a momento si abrimos nuestro corazón a esa presencia. ¿Cómo? A través de la oración sincera, no como un monólogo repetitivo, sino como una conversación íntima. A través de la meditación en su palabra, permitiendo que cada versículo cobre vida en nuestras circunstancias específicas. Y a través del servicio a los demás, porque es ahí, en el rostro del necesitado, donde muchas veces encontramos el rostro mismo de Cristo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Esta conexión con lo divino no nos hace escapar de la realidad. Al contrario, nos permite vivirla con mayor plenitud, con mayor propósito, con mayor alegría, incluso en medio del dolor. Jesús también me mostró algo que me gustaría compartir con especial énfasis: el valor infinito de cada alma humana. En aquella visión celestial, pude ver cómo Dios contempla a cada persona, sí, a cada uno de ustedes que está escuchando esto ahora mismo,
con un amor tan profundo, tan personal, que haría que nuestro corazón explotara si lo experimentáramos en toda su intensidad. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, no importa cuán lejos te sientas de Dios en este momento, su amor por ti es constante, inquebrantable, eterno. Como dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta verdad cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás a través de los ojos de Dios, todo cambia. Nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestra forma de enfrentar los desafíos. Finalmente, quiero compartirles algo que Jesús me mostró con claridad meridiana. El tiempo es corto y cada momento cuenta, no para vivir con ansiedad o miedo, sino con propósito y conciencia. En nuestra rutina diaria, es fácil posponer lo importante, pensar que siempre habrá un mañana para reconciliarnos con alguien, para expresar amor, para seguir ese llamado que sentimos en el corazón. Pero la verdad es que el único momento que tenemos garantizado es el ahora. Como dice Santiago 4:14, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta conciencia de la brevedad de la vida no debería paralizarnos, sino movilizarnos a vivir cada día como si fuera el último, a amar como si no hubiera un mañana, a perdonar sin condiciones, a seguir a Dios sin reservas, porque al final, cuando estemos frente a frente con Jesús Cristo, como yo estuve por un breve momento, lo único que realmente importará es si vivimos de acuerdo con el propósito divino para el cual fuimos creados. Si hay algo que quisiera transmitirles hoy, desde lo más profundo de mi corazón, es esta verdad que Jesús Cristo grabó en mi alma durante aquellos minutos entre la vida y la muerte. Nunca estamos realmente solos. Nunca. Incluso en tus momentos más oscuros, cuando sientes que nadie puede entender tu dolor, cuando las lágrimas caen en silencio y el futuro parece un túnel sin luz, Dios está ahí, sosteniéndote, aunque no puedas sentirlo. Como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una frase bonita para colgar en la pared. Es una realidad tangible que experimenté en carne propia cuando mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y encontré esa presencia amorosa que me esperaba al otro lado. Te invito, desde donde estés ahora mismo, a que te tomes un momento para reflexionar sobre tu relación personal con Dios, no sobre la religión que practicas, no sobre las tradiciones que sigues, sino sobre esa conexión íntima, ese hilo invisible, pero irrompible que te une al Creador del universo. ¿La sientes? ¿La cultivas? ¿Le permites crecer y fortalecerse día a día? Porque, te lo digo por experiencia propia, esa relación es lo único que permanecerá cuando todo lo demás se desvanezca. Como me mostró Jesús en aquella visión celestial, podemos acumular éxitos, posesiones, incluso relaciones, pero al final, lo único que llevaremos con nosotros es ese vínculo que hayamos construido con Dios a lo largo de nuestra vida. La Biblia lo expresa con claridad en Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Quizás estés pensando, es fácil para ti hablar así después de lo que viviste, pero yo no he tenido una experiencia tan extraordinaria. Y tienes toda la razón. Mi experiencia fue un regalo inmerecido, una gracia especial que Dios me concedió por razones que aún estoy descubriendo. Pero ¿sabes qué? Tú no necesitas morir para encontrarte con Jesús. Él está buscándote activamente, llamando suavemente a la puerta de tu corazón en este preciso momento.
Como dice Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta invitación está abierta para todos, sin excepción. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, no importa cuán lejos te sientas de Dios. Su amor es más grande que cualquier distancia que hayas recorrido en dirección contraria a Él. La fe, amigos míos, no es un salto al vacío como muchos piensan. Es más bien un paso confiado hacia los brazos abiertos de un Padre que ya ha demostrado su amor por nosotros de la manera más contundente posible, entregando a su Hijo por nuestra salvación. Como dice Juan 3:16, quizás el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta verdad se hizo tan real para mí durante mi experiencia que casi podía tocarla. El amor de Dios no es un concepto abstracto, es una fuerza viva, palpable, transformadora, que puede entrar en tu vida hoy mismo si se lo permites. Te animo, con todo el amor que Jesús puso en mi corazón, a que des ese paso hacia una espiritualidad auténtica y personal. No se trata de cumplir con rituales vacíos o de seguir reglas por obligación. Se trata de desarrollar una relación viva y dinámica con el Dios que te creó, que te conoce mejor que tú mismo y que tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Cómo empezar? Es más sencillo de lo que parece. Comienza hablando con Dios como hablarías con un amigo íntimo. Abre tu corazón, comparte tus dudas, tus miedos, tus sueños. Luego escucha. Sí, escucha en el silencio, en la naturaleza, en las circunstancias casuales, en las palabras de la Biblia que de repente cobran vida y parecen hablarte directamente a ti. Como dice 1 Samuel 3:10, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta actitud de apertura y receptividad es el primer paso hacia una fe renovada y vibrante. No puedo prometer que tu camino será fácil. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero sí puedo asegurarte, basada en lo que vi y experimenté, que nunca caminarás solo. Que cada paso que des en dirección a Dios será correspondido con 100 pasos suyos hacia ti. Que cada lágrima que derrames será recogida por sus manos amorosas. Que cada oración, incluso la más sencilla, será escuchada en el trono celestial. Y que al final del camino, cuando llegue ese momento inevitable para todos nosotros, no encontrarás oscuridad ni vacío, sino los brazos abiertos de un Dios que ha estado esperándote desde siempre para llevarte a casa donde realmente perteneces. Como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa promesa, amigos míos, es más real que cualquier cosa que podamos ver o tocar en este mundo pasajero. Cuando comparto mi testimonio en diferentes lugares, muchas personas me preguntan qué recursos utilizo para mantener viva esta experiencia y seguir creciendo en mi fe. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido fundamental en mi camino espiritual desde aquel encuentro con Jesucristo. El recurso más poderoso que tenemos disponible es simplemente nuestra propia historia personal con Dios. Mi testimonio, lo que viví entre la vida y la muerte, se ha convertido en una herramienta que Dios usa no solo para fortalecer mi propia fe, sino para tocar los corazones de quienes lo escuchan. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay un poder especial cuando compartimos con autenticidad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin exageraciones ni adornos innecesarios. Solo la verdad cruda y transformadora. La mensajería que Jesús me transmitió durante aquella experiencia celestial se ha convertido en el corazón de todo lo que comparto. No son conceptos teológicos complejos ni doctrinas elaboradas, sino verdades simples pero profundas sobre el amor de Dios, nuestro propósito en la tierra y la realidad del cielo.
Jesús me mostró que muchas veces complicamos lo que en esencia es sencillo: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este mensaje de amor radical, de perdón sin condiciones, de propósito eterno, resuena con las personas porque responde a las preguntas más profundas del alma humana. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este anhelo de eternidad está en cada corazón, y el mensaje de Jesús lo satisface plenamente. Cuando comparto mi experiencia, a menudo utilizo imágenes e ilustraciones espirituales para ayudar a las personas a visualizar lo que es difícil de expresar con palabras. Describo la luz indescriptible que emanaba de Jesús, no como la luz solar que conocemos, sino como un resplandor vivo, consciente, que transmitía amor y conocimiento simultáneamente. Hablo de los colores que vi en el cielo, tonalidades que no existen en nuestro espectro terrenal. Intento ilustrar la sensación de estar completamente conocida y amada, como si cada célula de mi ser fuera vista, valorada y apreciada. Estas descripciones, aunque imperfectas, ayudan a crear un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo terrenal y lo celestial. Como dijo Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocida. Algo que siempre destaco es cómo esta experiencia transformó mi entendimiento de la Biblia. Antes la leía como un libro histórico o un manual de instrucciones. Ahora la veo como una carta de amor viva, palpitante, que cobra nuevos significados cada vez que la abro con un corazón receptivo. Versículos que había leído decenas de veces de repente revelan profundidades que nunca había percibido. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas. Hey, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora entiendo que no está hablando simplemente de un lugar físico, sino de estados de conciencia, de niveles de intimidad con Dios, de experiencias de su presencia, que están siendo preparadas específicamente para cada uno de nosotros. Esta revelación continua a través de las Escrituras es uno de los recursos más valiosos que puedo compartir con otros creyentes que desean profundizar en su fe. Además del testimonio personal, la mensajería de Jesús y las ilustraciones espirituales, otro recurso poderoso que comparto es la importancia de la comunidad de fe. Después de mi experiencia, comprendí que no estamos diseñados para caminar solos en nuestra jornada espiritual. Necesitamos a otros creyentes que nos animen, nos desafíen y nos sostengan en tiempos difíciles. Como dice Hebreos 10:24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esta comunidad puede tomar muchas formas: una iglesia local, un grupo pequeño de estudio bíblico, incluso amistades espirituales que nos acompañan en el día a día. Lo importante es que no intentemos vivir nuestra fe en aislamiento, porque es en la relación con otros donde muchas veces experimentamos más tangiblemente el amor de Dios. En mi camino de compartir esta experiencia con Jesús Cristo, muchas personas me han preguntado cómo se compara lo que viví con otras experiencias, espirituales o religiosas. Es una pregunta comprensible, pues todos buscamos entender y contextualizar lo desconocido. Lo primero que siempre aclaro es que mi testimonio no pretende invalidar o disminuir las experiencias espirituales de otros. Dios es infinitamente creativo en las formas en que se revela a sus hijos, y como dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mi experiencia es solo una pequeña ventana a una realidad mucho más vasta que ninguno de nosotros puede comprender completamente. Sin embargo, hay elementos distintivos en mi encuentro con Jesús que contrastan con algunas ideas populares sobre la vida después de la muerte. A diferencia de la noción vaga de una luz al final del túnel o una sensación nebulosa de paz, lo que yo experimenté fue un encuentro personal, íntimo y transformador con un ser vivo y consciente. No fue una energía impersonal o una fuerza cósmica. Fue Jesucristo, con una personalidad definida, con emociones, con una inteligencia y un amor que sobrepasan todo entendimiento humano. Esta distinción es importante porque nos recuerda que la fe bíblica no es simplemente un sistema de creencias o un código moral, sino una relación personal con el Dios vivo. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También he notado diferencias significativas entre mi experiencia y ciertas prácticas espirituales que buscan la elevación de la conciencia a través de técnicas específicas o estados alterados. Lo que viví no fue el resultado de ningún ejercicio espiritual, meditación o ritual que yo hubiera practicado. Fue un acto soberano de Dios, completamente inesperado e inmerecido. La Biblia enfatiza esta iniciativa divina en nuestra salvación cuando dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi experiencia refuerza esta verdad fundamental. Nuestro encuentro con Dios no es algo que podamos forzar o merecer, sino un regalo que recibimos con humildad y gratitud. Otra comparación que frecuentemente surge es entre la fe intelectual y la fe experiencial. Antes de mi encuentro con Jesús, yo tenía cierta comprensión teórica de Dios. Conocía algunas historias bíblicas, asistía ocasionalmente a la iglesia y hasta rezaba en momentos de necesidad. Pero todo eso era principalmente mental, un conjunto de ideas que no habían penetrado verdaderamente en mi corazón. Lo que viví durante mi experiencia de casi muerte transformó esa fe teórica en una realidad vivida, palpable, que ahora impregna cada aspecto de mi existencia. Es como la diferencia entre leer sobre el amor y experimentarlo de primera mano, como dice 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De la misma manera, mi fe ya no es solo de palabra o de pensamiento, sino de experiencia vivida. He observado también cómo mi testimonio contrasta con la visión materialista predominante en nuestra sociedad. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que lo único real es lo que podemos ver, tocar, medir y cuantificar. Lo espiritual, si acaso se reconoce, se relega a un segundo plano, como algo subjetivo o incluso imaginario. Mi experiencia desafía frontalmente esta cosmovisión reduccionista. Lo que vi y viví en esos minutos fuera de mi cuerpo fue más real, no menos, que la realidad física a la que regresé. Las dimensiones espirituales no son menos concretas por ser invisibles a nuestros ojos físicos, como dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva invertida, donde lo invisible es más duradero y significativo que lo visible, ha reorientado completamente mi forma de ver la vida. Por último, quiero comparar brevemente mi experiencia con la promesa bíblica de la resurrección. Aunque estuve muerta por unos minutos, lo que experimenté no fue la resurrección final que la Biblia promete a los creyentes. Fue más bien un vistazo, un anticipo de lo que está por venir. Como dice 1 Corintios 15:51-52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final. Trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mi experiencia fue temporal, limitada, y finalmente tuve que regresar a este cuerpo mortal. Pero me dio una seguridad inquebrantable de que la promesa de Dios es verdadera. Un día, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, experimentaremos una resurrección completa, permanente y gloriosa, donde veremos a Dios cara a cara, no hoy, por un momento, sino por toda la eternidad. Mi experiencia acerca de la muerte y mi encuentro personal con Jesús Cristo no fueron acontecimientos aislados que solo tienen relevancia en el ámbito espiritual o religioso. Al contrario, han transformado profundamente mi vida cotidiana, proporcionándome ejemplos prácticos que comparto regularmente con quienes escuchan mi testimonio. El ejemplo central, por supuesto, es mi propia transformación. Antes de aquella experiencia en el avión, yo vivía una vida que podría considerarse normal. Trabajaba como azafata, tenía mis relaciones sociales, disfrutaba de mis pasatiempos y de vez en cuando asistía a la iglesia por tradición familiar. Mi fe era superficial, como un traje que me ponía los domingos y guardaba el resto de la semana. Después de mi encuentro con Jesús, todo cambió. Mi trabajo como azafata, que antes veía simplemente como una forma de ganarme la vida y conocer el mundo, se convirtió en un ministerio diario. Cada vuelo se transformó en una oportunidad para servir con amor, para estar atenta a las necesidades no solo físicas, sino también emocionales y espirituales de los pasajeros. Recuerdo especialmente un vuelo a Buenos Aires, cuando una pasajera mayor estaba visiblemente angustiada por volar. En lugar de ofrecerles simplemente un vaso de agua y seguir con mi rutina, me senté junto a ella durante mi descanso. Escuché su historia. Había perdido a su esposo recientemente y viajaba para reunirse con su hija. Y pude compartir palabras de consuelo que venían directamente de lo que había aprendido en mi experiencia con Dios. Al final del vuelo, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: «No solo me ayudaste a superar el miedo a volar, sino que me diste esperanza para seguir viviendo». Ese tipo de encuentros confirman lo que Jesús me mostró, que cada interacción humana tiene el potencial de ser un punto de contacto con lo divino. Otro ejemplo práctico que comparto frecuentemente tiene que ver con cómo enfrento ahora las dificultades y los desafíos de la vida. Hace aproximadamente 3 meses, recibí la noticia de que mi padre había sido diagnosticado con cáncer. Antes de mi experiencia, una noticia así me habría devastado completamente, sumiéndome en la desesperación y el miedo. Si bien sentí una tristeza natural, lo que predominó fue una paz inexplicable y una certeza profunda de que, sin importar el resultado, tanto mi padre como yo estábamos en las manos amorosas de Dios. Esta certeza no surgía de un optimismo ingenuo, sino de haber visto y experimentado personalmente el amor y el cuidado de Jesús. Como resultado, pude estar presente para mi padre de una manera que no habría sido posible antes. Fuerte cuando necesitaba fortaleza, vulnerable cuando necesitaba compartir su dolor, y siempre apuntando hacia la esperanza que trasciende incluso la muerte física. La fe que nació de mi experiencia no eliminó el problema, pero transformó completamente mi forma de enfrentarlo. La manera en que ahora gestiono mis finanzas y posesiones materiales es otro ejemplo tangible del impacto de mi experiencia. Jesús me mostró con claridad que todo lo que tenemos es temporal y nos ha sido dado para administrarlo con sabiduría y generosidad. Antes, gran parte de mi salario lo destinaba a comprar cosas que creía me harían feliz o me darían estatus. Ahora, he simplificado mi estilo de vida considerablemente y establecí como prioridad usar mis recursos para bendecir a otros. Comencé a apoyar regularmente a una organización que trabaja con niños huérfanos en Sudamérica y he creado un fondo para ayudar a compañeros de trabajo que pasan por dificultades económicas. La alegría que experimento al dar desinteresadamente
es incomparable con la satisfacción temporal que me daban las compras impulsivas. Como dice Jesús en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Antes eran solo palabras para mí. Ahora es una realidad que experimento constantemente. Mi relación con el tiempo también cambió radicalmente, y este es quizás uno de los ejemplos más prácticos que puedo compartir. Antes de mi experiencia, vivía constantemente apurada, siempre pensando en lo próximo, raramente presente en el momento actual. Mi agenda estaba tan llena que apenas tenía tiempo para conectar profundamente con las personas que me rodeaban, mucho menos con Dios. La eternidad que vislumbré junto a Jesús transformó mi perspectiva temporal. Ahora entiendo que cada momento es un regalo precioso, una oportunidad única que no volverá. He aprendido a practicar lo que llamo presencia sagrada. Estar completamente presente donde estoy, con quién estoy, atenta a lo que Dios podría estar haciendo en ese preciso instante. Esto ha significado reducir compromisos innecesarios, aprender a decir no sin sentirme culpable y dedicar tiempo cada día para estar en silencio ante Dios, nutriendo esa relación que descubrí es el corazón de todo. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Por último, mi testimonio mismo se ha convertido en un ejemplo práctico del poder transformador de Dios. Cuando comparto mi experiencia, no lo hago para llamar la atención sobre mí, sino para mostrar lo que es posible cuando nos abrimos a la realidad divina que nos rodea constantemente. He visto cómo personas escépticas comienzan a cuestionarse sus presupuestos materialistas, cómo creyentes nominales redescubren la vitalidad de su fe y cómo personas heridas encuentran esperanza en la posibilidad de un amor que trasciende todas las barreras humanas. Un joven universitario que escuchó mi testimonio en una conferencia me escribió meses después: «Tu historia plantó una semilla en mí que no me dejaba en paz. Comencé a investigar, a leer la Biblia con nuevos ojos y finalmente a orar pidiendo a Dios que se revelara a mí si realmente existía. Lo que ha sucedido desde entonces ha cambiado mi vida por completo». Testimonios como este me confirman que Dios está usando mi experiencia como un puente para que otros descubran su propio camino hacia una fe viva y transformadora. Un aspecto fundamental que destaco siempre en mis charlas es la importancia de la oración como herramienta esencial para fortalecer nuestra conexión espiritual. Cuando regresé de mi experiencia con Jesús Cristo, la oración dejó de ser para mí un monólogo repetitivo o una lista de peticiones. Se transformó en un diálogo vivo, en una comunión íntima con un Dios personal que escucha y responde. Les comparto algunas claves que revolucionaron mi vida de oración. Primero, comenzar con gratitud, reconociendo las bendiciones recibidas antes de presentar peticiones. Como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Segundo, incluir tiempos de silencio para escuchar, no solo para hablar. La voz de Dios a menudo llega como un susurro suave en nuestro interior y necesitamos aquietar nuestra mente para percibirla. Tercero, orar con la Biblia abierta, permitiendo que las palabras inspiradas guíen nuestras oraciones y les den profundidad. Algo que cambió radicalmente después de mi experiencia fue mi comprensión sobre la vida eterna. Antes la veía como un concepto abstracto, algo lejano que ocurriría en un futuro indeterminado. Ahora entiendo que la vida eterna no es simplemente una duración infinita de tiempo. Es una calidad de vida, una dimensión de existencia que podemos comenzar a experimentar aquí y ahora. Jesús lo expresó claramente en Juan 17:3 cuando dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Esta perspectiva transforma por completo cómo vivimos cada día. Nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras relaciones adquieren una profundidad,
y un propósito que trascienden lo meramente temporal. Les animo a reflexionar diariamente sobre esta verdad. No estamos simplemente pasando por este mundo. Estamos preparándonos para una realidad eterna mientras impactamos eternamente las vidas que nos rodean. Un recurso invaluable que descubrí después de mi experiencia fue el poder del ayuno combinado con la oración. No me refiero necesariamente a abstenerse de alimentos, aunque eso también puede ser muy poderoso, sino a apartar intencionalmente ciertas comodidades o distracciones para enfocarnos más plenamente en Dios. En nuestro mundo hiperconectado, a veces un ayuno digital, desconectarnos de redes sociales, noticias o entretenimiento por un periodo determinado, puede crear el espacio necesario para una comunión más profunda con Dios. Jesús asumió que el ayuno sería parte de la vida de sus seguidores cuando dijo en Mateo 6:16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas». El cuándo, no sí, indica que esperaba que esta disciplina espiritual fuera practicada. He descubierto que estos tiempos de enfoque intensificado en Dios a menudo traen claridad, dirección y un nivel más profundo de intimidad espiritual. La lectura transformadora de la Biblia es otro recurso que no puedo dejar de recomendar. Después de mi encuentro con Jesús, las Escrituras cobraron vida de una manera que nunca había experimentado. Les comparto mi método de lectura que he llamado las 4P. Pausa, tomar un momento para aquietar mi mente y corazón antes de leer. Pido, solicitar al Espíritu Santo que me guíe en la comprensión. Profundizo, leer lentamente, reflexionando en cada palabra y frase, no solo para información, sino para transformación, y personalizo, preguntarme cómo este texto se aplica específicamente a mi vida hoy. Este enfoque ha hecho que incluso pasajes familiares revelen nuevas profundidades. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una descripción poética, es una realidad que podemos experimentar cada vez que nos acercamos a las Escrituras con un corazón abierto y receptivo. Por último, quiero compartir la importancia de encontrar una comunidad de fe auténtica donde podamos crecer junto a otros creyentes. Después de mi experiencia, comprendí que la jornada espiritual no está diseñada para recorrerla en solitario. Necesitamos a otros que nos animen cuando flaqueamos, que nos desafíen cuando nos conformamos, que celebren con nosotros los avances y que nos sostengan en los momentos difíciles. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se afila, y el hombre afila el rostro de su amigo. Esta comunidad puede ser una iglesia local, un grupo pequeño de estudio bíblico o incluso un círculo íntimo de amigos con quienes podemos ser completamente transparentes sobre nuestra vida espiritual. Lo importante es que no intentemos vivir nuestra fe aislados, porque es en la comunidad donde muchas veces experimentamos más tangiblemente el amor y la presencia de Dios. Les animo a buscar intencionalmente estas conexiones y a invertir en ellas, sabiendo que son un regalo divino para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Al llegar al final de mi testimonio, quiero enfatizar lo que considero la esencia de todo lo que he compartido con ustedes: la invitación a vivir de acuerdo con los principios divinos y cultivar una fe viva y activa cada día. Mi experiencia con Jesús Cristo no fue solo para mi beneficio personal. Fue un llamado a compartir esta verdad transformadora con todos los que están dispuestos a escuchar. La vida terrenal, con sus alegrías y desafíos, adquiere un significado completamente nuevo cuando la vivimos a la luz de la eternidad. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva elevada no nos hace menos efectivos en nuestras responsabilidades cotidianas. Al contrario, nos permite cumplirlas con un propósito más claro y una paz más profunda.
el mensaje que recibí durante mi encuentro con Jesús fue claro. Estamos viviendo tiempos cruciales en la historia espiritual de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido tantas distracciones compitiendo por nuestra atención, tantas voces contradictorias clamando por nuestra lealtad. En medio de este ruido constante, la voz suave pero poderosa de Dios sigue llamándonos a una relación personal con Él. Este llamado no es para un grupo selecto o para personas con cualidades especiales, es para todos. Como me mostró Jesús, cada alma es infinitamente valiosa a los ojos de Dios, y Él está trabajando incansablemente para atraernos hacia su amor. Mi recomendación más sincera es que respondan a ese llamado, que abran su corazón a la posibilidad de una relación transformadora con el Creador del universo. La práctica diaria de la fe no tiene por qué ser complicada. Comienza con decisiones sencillas. Apartar un tiempo cada día para la oración y la lectura de la Biblia. Buscar la voluntad de Dios en cada decisión importante. Tratar a los demás con el amor y respeto que merecen como creaciones divinas. Perdonar como hemos sido perdonados. Estas prácticas cotidianas, aparentemente simples, tienen el poder de transformar gradualmente nuestra vida entera. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento y maduración espiritual que dura toda la vida. Quiero concluir con una invitación personal a cada uno de ustedes. Si mi testimonio ha resonado en su corazón, si ha despertado preguntas o inquietudes espirituales, no lo ignore. Ese eco interior podría ser el susurro de Dios, llamándole a una relación más profunda con Él. Les animo a dar un paso de fe, cualquiera que sea el más apropiado para su situación actual. Tal vez sea buscar más información, hablar con un creyente maduro, leer los evangelios con una mente abierta o simplemente ofrecer una oración sincera diciendo: Dios, si eres real, muéstrate a mí, como prometió Jesús en Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una promesa que he comprobado en mi propia vida y que sigue siendo válida para todos los que se acercan a Dios con sinceridad de corazón. Mi deseo más profundo es que este testimonio no sea simplemente una historia interesante que escuchan y olvidan, sino una semilla que germine en sus corazones y produzca fruto eterno, que el mismo Jesús que me encontró entre la vida y la muerte, que me mostró su amor incomparable y me envió de regreso con un propósito, toque sus vidas de manera personal y transformadora. Que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que persiste en medio de las dificultades y el amor que vence todas las barreras, y que un día, cuando llegue ese momento inevitable para todos nosotros, puedan cruzar el umbral entre este mundo y la eternidad, no con temor, sino con la confianza serena de quien regresa a casa después de un largo viaje para encontrarse cara a cara con el Dios que los ha amado desde siempre.